2023 como la provincia con más homicidios durante este año. De hecho, el cantón de Matina cierra también con 5 grandes grupos criminales. Vamos a irnos en este momento con la periodista Mónica Matarrita, quien nos ofrece un amplio reporte de este tema. Adelante, Mónica, un gusto saludarle. Hola compañeras, buenas tardes a ustedes y a los televidentes. Precisamente lo que la Policía Judicial indica sobre esta situación que se vive en Limón es que además de estos grupos criminales que se están disputando territorio, también la exportación de droga a países fuera del país es lo que habría originado, por lo menos durante este año, esa ola de violencia. Vamos a ver el siguiente reporte. La exportación de droga al extranjero y la disputa con bandas emergentes son las principales causas de la violencia en Limón. El país contabiliza 902 homicidios y Limón es la segunda provincia con más casos. Ya se registran 213. Y el Cantón Central es donde el OIJ reporta la mayoría de crímenes. Las muertes de Limón Centro generalmente están relacionadas con el dominio de la ruta de exportación de drogas hacia el extranjero. Eso es. Entonces, cuando vos me dices por qué hay tantos homicidios en Limón, yo te digo, bueno, los homicidios son en realidad en Limón Centro y en Matina. El homicidio de un paciente en el hospital Tonifacio en Limón es uno de los hechos más recientes. Los gatilleros llegaron hasta la víctima a través de una ventana. Uno de ellos intentó escapar por una alcantarilla, pero Fuerza Pública lo detuvo. Un hecho que mantiene en alerta a las autoridades. Ante la instalación crítica que es el hospital Tonifacio, y que previamente ya habían habido acontecimientos también de ajusticiamiento en la zona, hay un dispositivo policial permanente. Ese dispositivo fue el que permitió la captura de estos sujetos. Entonces, si bien es cierto, no evitamos que el hecho se diera, sí se dio con la captura de los perpetradores infragante. Según especialistas, la violencia implementada entre las bandas suele ser imitada a organizaciones extranjeras. Recordemos que en Limón y en los cantones costeros de nuestro país tenemos importante presencia de líderes de agrupaciones delictivas que se caracterizan por una violencia importada precisamente de Colombia, de México y de ciertas agrupaciones delictivas europeas que se caracterizan precisamente por actuar con mucha violencia. Ellos necesitan actuar sumamente rápido y sumamente violento para dar un importante mensaje. Este mensaje se lo tienen que dar a la ciudadanía para que no los denuncien, para que la gente tenga muchísimo miedo, a la policía para que también entienda la manera con la que ellos pueden actuar. Matina es otro cantón donde aumentaron los homicidios este año debido a una disputa de territorio iniciada por 3 bandas emergentes. En Matina el problema que hay es que hay como 5 grupos criminales que están disputando el territorio, 2 más fuertes y 3 que están ahí emergiendo. Y eso es lo que ha generado esta gran cantidad de homicidios y muchos relacionados, digamos, en temas de bananeras. Se utilizan la misma infraestructura de las bananeras para movilizarse. Hay como unas transportadoras ahí que ellos lo utilizan, conocen la zona y ahí se mueven para no ser detectados. Los expertos señalan que las luchas entre organizaciones son comunes, pues aquellas que emergen quieren alcanzar rápidamente un rango de poder. Y este año el OIJ también detectó que la violencia del Caribe se extendió a otras zonas del país como Nicoya y Santa Cruz. Se debe también a esa expansión de grupos criminales, no de Limón Centro, sino de la zona de Pocosín hacia otros territorios del país, hacia la Huetar Norte, que es, digamos, provincia de San Carlos, por así decirlo, y hacia lo que es Pacífico Norte, que es Santa Cruz, Nicoya, etcétera. Aparte de esto, tienen algún tipo de relación, no una sucursal directamente, pero sí le proveen insumos a grupos criminales que están intentando tomar la plaza de Turrialba y la plaza de San Ramón, que es, por así decirlo, el límite territorial de la GAN. Además de Limón, este año San José y Punta Arenas son otras 2 provincias que acumulan la mayoría de homicidios. Y las autoridades aseguran que ahora trabajan en reducir esa ola de criminalidad. Le informó Mónica Matarrita, Noticias Telediario.
lo veíamos en la información, la disputa, por lo menos en Matina, lo que está ocurriendo es que hay dos bandas ya establecidas en la zona, aparecen 3 nuevas organizaciones y comienzan una disputa de territorio, entre ellas 5, y esto termina generando la ola de violencia y la cantidad de homicidios en la zona. En Limón, lo que explica el OIJ es la exportación de droga, lo que genera la violencia, y además el OIJ nos decía un dato interesante, Paula, es que por lo menos en el cantón de Pocosí, los homicidios disminuyeron. Sin embargo, una banda que opera ahí en la zona ha expandido sus tentáculos a otras zonas del país, como Guanacaste, también San Carlos, y lo decía don Randall, que estaban también tratando de incursionar en territorio para la venta de drogas en la zona de Turrialba y San Ramón, lo que genera entonces que la violencia se extienda del Caribe a otras partes del país. Sí, estaríamos hablando entonces, Mónica, que la parte logística básicamente se está manejando en estos cantones y ya la parte efectiva de ejecutar ya las acciones se dan en otras provincias y en otros cantones también a nivel nacional. Llama mucho la atención también, recordemos que el sector sur de nuestro país es justamente por donde más se ha presentado la problemática de ingreso ilegal de armas de alto calibre. Esto claramente se ve reflejado en los homicidios y la violencia con que actúan estos grupos criminales e incluso de sicariato. Recordemos a esta estudiante de un liceo en el sector de Limón que estaba realizando un examen cuando de pronto entran 2 sicarios y la ultiman en ese centro educativo. Es lamentable realmente cómo ha incrementado el nivel de violencia, no solamente de actos delictivos como los que ya conocíamos, de ajustes de cuentas, de crímenes pasionales, sino también estamos hablando ya de enfrentamientos entre bandas organizadas grandes que están trayéndose, como diríamos popularmente, entre las patas a personas inocentes también. Exactamente, Paula, y son conductas violentas que, según especialistas y las autoridades también, estas organizaciones de la zona las imitan o son importadas o incluso influenciadas por bandas extranjeras como mexicanas o colombianas que también tendrían tentáculos en la zona del Caribe. Muchísimas gracias, Mónica Matarrita, como siempre, por ofrecernos este amplio y claro reporte.